Buenas noches, mis estimados suscriptores. Continuando con nuestra video tutorial acerca de la rentabilidad, hoy vamos a ver sobre la relación que existe entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se puede expresar en función de la rentabilidad económica, lo que permite analizar de forma explícita el efecto palanca que ejercen las deudas sobre dicha rentabilidad. Nosotros observemos la fórmula del cálculo del ROE y del ROA en nuestra transparencia, y si a esa fórmula nosotros le multiplicamos y le dividimos por A, vamos a obtener la siguiente expresión. Dicha expresión determina la rentabilidad financiera en función de la rentabilidad económica y permite ver el efecto palanca que ejercen las deudas sobre la rentabilidad de los propietarios de la empresa. Así, el uso de fuentes financieras con costo fijo se conoce como apalancamiento financiero, provocando que la rentabilidad de los propietarios, es decir, el ROE, cambie a una tasa mayor que el cambio en la rentabilidad sobre los activos, que es el ROA. El apalancamiento financiero puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando el ROA es mayor al CAI y es negativo cuando el ROA es menor al CAI. El efecto del apalancamiento financiero dependerá de la diferencia entre la rentabilidad económica y el costo de las deudas, es decir, el ROA menos el CAI, y el ratio de endeudamiento o cociente entre los recursos propios y ajenos, es decir, el D sobre el RP. Se puede incrementar la rentabilidad financiera a partir de una rentabilidad de los activos o rentabilidad económica dada, financiando la empresa mediante deuda, siempre y cuando la rentabilidad que se saque a esos recursos de terceros sea mayor que lo que cuesta. Ese diferencial se vierte hacia los propietarios de la empresa. Las empresas utilizan el apalancamiento financiero para elevar la rentabilidad de los propietarios, pero ese aumento se hace a costa de aumentar el riesgo. Es decir, para una estructura económica dada, suponiendo que el ROA es mayor que el CAI, a medida que se hace un mayor uso del endeudamiento, se incrementa la rentabilidad de los propietarios, pero también aumenta el riesgo financiero que soporta. Para comprobarlo, se puede establecer la relación entre el riesgo financiero y el riesgo económico, dice, con base en la fórmula que está en la siguiente transparencia. Fijémonos bien, si a esa expresión nosotros le multiplicamos y le dividimos por el total de activos, sí, vamos a obtener la siguiente transparencia. Esta nueva fórmula nos demuestra el denominado teorema fundamental del financiamiento, que establece que para una rentabilidad y riesgo económico dado, todo incremento de la rentabilidad financiera derivado del aumento del endeudamiento siempre lleva aparejado un incremento del riesgo financiero. Es decir, desde un punto de vista estrictamente financiero, no se puede aumentar la rentabilidad de los propietarios sin que estos soporten un mayor riesgo. Una vez entonces que nosotros hemos visto la relación que existe entre el apalancamiento financiero y el económico y el nacimiento del apalancamiento como tal, ahora nos vamos a fijar en la siguiente lámina, en donde vamos a tratar el objeto de la inversión, en donde el análisis de inversiones intenta responder a dos cuestionamientos. Uno, dado un proyecto de inversión, decidir si resulta conveniente o no emprenderlo. Y dos, de entre dos o más proyectos, todos aconsejables, determinar la prioridad desde un punto de vista financiero. Para dar solución a estos cuestionamientos, es preciso fijar criterios básicos que apoyen la decisión de selección del proyecto de inversión. Si bien los criterios pueden ser muchos y variados, y además dependerá del inversionista y su perfil, básicamente son dos los comúnmente utilizados, que son que el valor actualizado del rendimiento sea superior al valor actual del costo de inversión. Esto es que tengan BAM positivo y dentro de esa condición dar preferencia a las inversiones que, cumpliendo con los objetivos fijados por la empresa, presentan un BAM más elevado con relación al capital invertido. Su fórmula de cálculo es la que tienen ustedes en la lámina, en donde el FT representa los flujos de caja en cada periodo T. El I sub 0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.
El N es el número de periodos considerados y la K es la tasa de descuento pedida al proyecto. Pero para nosotros poder tomar una decisión existen unos criterios de evaluación. El mismo que nos dice que si el VAN es mayor a 0, sí, se debe aceptar el proyecto en vista de que se crea valor. Si es que es igual a 0, a pesar de que rinde lo esperado y se debe aceptar dicho proyecto, aquí siempre dependerá también del tipo de inversionista que esté a cargo de este proyecto. Y si el VAN es menor a 0, hay que rechazarlo, el mismo porque destruye valor. Que la empresa pueda soportar la tensión financiera que se producirá entre el momento de realización de la inversión y el momento que se recaude los beneficios de dicha inversión. Este es el segundo caso, es decir, sus flujos de fondos positivos dan nacimiento a este otro indicador que tiene que ver con la tasa interna de retorno. Su fórmula de cálculo lo tienen en la transparencia, en donde el I sub 0 es igual a la inversión inicial, el FC es el flujo de caja del proyecto, la I es la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital que da el proyecto, T es el tiempo y la N es la vida útil del proyecto. Asimismo, este indicador tiene unos criterios de evaluación, en el cual nos dice que el TIR es mayor a la tasa de descuento, o puede ser que el TIR también sea igual a la tasa de descuento o que el TIR sea menor a la tasa de descuento. Si se cumple la primera condición y la tasa de descuento está adecuadamente fijada, el volumen de cobro será superior al volumen de pagos, pero eventualmente existirán desfases en el tiempo que la empresa deberá estar en condiciones de poder soportar y financiar, contando siempre con la dificultad añadida de calcular los flujos de cobros que generará el proyecto en cuanto a importes y momentos que se producirán estos. Los modelos de análisis de inversiones son modelos matemáticos que intentan simular la realidad del proyecto de inversión para evaluar sus resultados. Sistematizan una serie de datos cuantitativos e informan con respecto a la conveniencia o no de realizar el proyecto. Si bien el modelaje matemático simplifica la realidad, no existe algún modelo matemático que pueda tener en cuenta a la vez todos los aspectos principales de una inversión, aunque un análisis razonable debiera combinar los principales modelos que son VAN, TIR y plazo de recuperación de la inversión. Ciertamente, las inversiones conllevan alto riesgo para las empresas, puesto que una vez tomadas las decisiones y emprendido el proyecto, es prácticamente irreversible su vuelta atrás o volver a punto cero o momento cero sin que las implicancias financieras sean importantes. Por ello, las inversiones, dependiendo de su tamaño, debieran ser aprobadas solo después de un riguroso estudio donde se pongan de manifiesto su rentabilidad y viabilidad, tanto como inversión aislada como desde el punto de vista del efecto o impacto que tendría dicha inversión en los resultados y balances de la empresa. Como nosotros decíamos entonces que las inversiones conllevan un alto riesgo, eh, nosotros podríamos como concepto puro definirle al riesgo como la contingencia o proximidad de un daño o acontecimiento o impacto o consecuencia adversa. Es posible entenderlo como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro. Está en relación con la frecuencia con que se presenta el evento. Es una medida de potencial pérdida económica o lesión en términos de probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las consecuencias. La aleatoriedad y la incertidumbre son características típicas del riesgo, puesto que no es previsible de antemano si éste va o no a concretarse en un siniestro. Es una situación en la que tampoco existe garantía de éxito seguro, lo que eventualmente, en términos económicos, va relacionado con la posibilidad de obtener rentabilidad. Por tanto, el riesgo y el nivel que presente serán determinantes para diferenciar alternativas de inversión. En términos generales, no existe inversión sin riesgo, aunque algunos productos, instrumentos o proyectos o áreas de producción tienen más riesgos que otros. La única razón para elegir una inversión con riesgo ante una alternativa de ahorro sin riesgo es la posibilidad de obtener de ella una rentabilidad mayor.
Para ello es importante que no nos olvidemos que a iguales condiciones de riesgo hay que optar por la inversión con mayor rentabilidad. Y asimismo, a iguales condiciones de rentabilidad hay que optar por la inversión con menos riesgo. Ahora entramos en un punto que tiene que ver la relación entre el riesgo con la rentabilidad, en donde la capacidad de generar rendimiento se conoce como rentabilidad. En una inversión, los rendimientos futuros no son seguros. Pueden ser grandes o modestos, pueden no producirse e incluso pueden significar perder capital invertido. Esta incertidumbre se conoce como riesgo. Cuanto mayor es el riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial para que sea atractiva a los inversionistas. Cada inversionista tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y tolerar en búsqueda de rentabilidades mayores. Como vemos en la gráfica, las estrategias de inversión se suelen clasificar como conservadoras, agresivas, moderadas, términos que se refieren al nivel de riesgo asumido y por lo tanto la rentabilidad potencial buscada. Cuanto más de riesgo se asume, más rentabilidad se debe exigir. Igualmente, cuanto más rentabilidad se pretende obtener, más riesgo hay que asumir. Pero al hablar de riesgos, como todo tipo de terminología económica, existe una gama de los mismos a los cuales se ven enfrentados los inversionistas y sus proyectos, siendo los más conocidos los riesgos de inversión y los riesgos financieros. Los riesgos de inversión, se sabe que toda inversión tiene un riesgo asociado, por lo que se define el riesgo como la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. En general, las inversiones con mayor rendimiento esperado tienen mayor riesgo asociado. Las inversiones que se consideran menos riesgosas son letras del Tesoro de Estados Unidos, como un ejemplo clarísimo, dado que están respaldadas por fondos gubernamentales y se consideran que tienen seguridad jurídica. Los bonos de países con política fiscal más volátil tienen una tasa de interés mayor, dado que se consideran más riesgosas. El precio de las acciones suele tener volatilidad mayor que el precio de los bonos. Los préstamos a empresas suelen tener riesgo de default mayor que los préstamos al gobierno y los préstamos a individuos suelen tener un riesgo mayor en promedio. Fijémonos en la línea azul de la siguiente gráfica. Esta presenta la inversión en acciones. Su volatilidad es relativamente mayor, al igual que su ingreso. La línea verde representa la inversión en depósito bancario. Este tipo de inversión tiene un riesgo bajo. A largo plazo, el rendimiento de la cartera de acciones supera el rendimiento del depósito bancario. Esta relación se puede observar casi siempre que se toma un periodo de varios años. En el ejemplo se ve que son 10 años como tal. El riesgo de una inversión se puede descomponer en riesgo crediticio, riesgo de inflación y riesgo de divisas. El crediticio está asociado a la probabilidad que el prestamista no disponga de los fondos para cumplir con el acuerdo. Principalmente ocurre cuando una empresa o individuo tiene ingresos menores a los esperados. El riesgo de inflación está ocasionado porque el alza en aumento de los precios hace que el rendimiento real disminuya. El riesgo de divisas está ocasionado por la volatilidad del tipo de cambio. Ocurre cuando se invierte en activos nominados en una divisa extranjera que se deprecia. Por el otro lado, el riesgo por el lado del riesgo financiero, una administración prudente es aquella que es capaz de medir los riesgos del giro del negocio en donde se encuentra situado, adoptando las acciones que permitan neutralizarlos en forma oportuna. A diferencia de la incertidumbre, en la cual no es posible prever por no tener información o conocimiento del futuro, los riesgos pueden distinguirse por ser visibles, pudiendo minimizar sus efectos. Estos se clasifican en riesgo de crédito. Son quizá los más importantes porque afectan el activo principal, la cuenta colocaciones. Los riesgos de mercado se da debido a las variaciones imprevistas de los precios de los instrumentos de negociación.
Los de la tasa de interés es producido por la falta de correspondencia en el monto y el vencimiento de activos, pasivos y rubros fuera del balance. El riesgo de liquidez se produce a consecuencia de continuas pérdidas de cartera que deteriora el capital de trabajo. El riesgo de cambio originado en las fluctuaciones del valor de las monedas. Las economías de los países en vías de desarrollo no están libres de que crezca la brecha comercial o de balanza de pagos. La consecuencia normal es la devaluación del tipo de cambio que afectará elevando el valor de los créditos otorgados en dólares, pudiendo resultar impagables por los deudores si su actividad económica genera ingresos en moneda nacional. El riesgo de insuficiencia patrimonial se define como el que las instituciones no tengan el tamaño de capital adecuado para el nivel de sus operaciones corregidas por su riesgo crediticio. El riesgo de endeudamiento o estructura del pasivo se define como el no contar con las fuentes de recursos adecuados para el tipo de activos que los objetivos corporativos señalan. Esto incluye el no poder mantener niveles de liquidez adecuados y recursos al menor costo posible. El riesgo de gestión operativa se entiende por riesgos de operación a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las personas o por ocurrencias de eventos externos adversos. El riesgo legal se puede producir a consecuencia de los cambios legales o de las normas de un país que puede poner en desventaja a una institución frente a otras. El riesgo soberano se refiere a la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones de parte del Estado y finalmente el riesgo sistémico se refiere al conjunto del sistema financiero del país frente a choques internos o externos como el impacto de la crisis asiática, rusa, el fenómeno del niño, que ocasionan la volatilidad de los mercados y fragilidad del sistema financiero. Con esto, mis estimados suscriptores, hemos terminado con este tema que tiene que ver con la parte del riesgo y también del apalancamiento financiero. Próximamente seguiremos subiendo otros tutoriales de la misma calidad. Buenas noches.